Vamos a ver cómo se genera un proyecto en Spring Boot y bueno, vamos a trabajar con el Starter Web para que veáis cómo funciona y qué tipo de características tiene una estructura web. Este tipo de ejemplo que vamos a hacer será una aplicación web, como ya hemos comentado, simple, que gestione una lista de tareas, to-do list, ¿no? Vamos a implementar funcionalidades para agregar, obtener, actualizar, eliminar tareas. Este ejemplo nos va a ayudar sobre todo a comprender cómo usar Spring Boot, Start Web, para desarrollar la API RESTful. Tener en cuenta que en este caso no vamos a trabajar con un servicio que se comunica con la base de datos. Vamos a hacerlo todo a nivel manual, podríamos decir, ¿no? Es decir, no vamos a trabajar con base de datos todavía, luego lo veremos, pero sí vamos a trabajar simulando ese tipo de operaciones. Así que lo primero que tenemos que hacer es irnos directamente al entorno de desarrollo de Spring Boot, que acordaros que es este tipo de ruta, Spring Initialized, y aquí lo único que tenemos que hacer es crear el proyecto. Si veis aquí el 3.3, vale, perfectamente nos podría valer. Vamos a dejarlo como está, con esta versión de Spring Boot. Sería la adecuada por defecto. Y luego Maven. Acordaos que es importante porque vamos a trabajar con Maven. Ten en cuenta que también se podría trabajar con Gradle, pero en este caso nosotros, como estamos acostumbrados a trabajar con Maven, vamos a trabajar con ese tipo de entorno. Java, por supuesto, ¿no? Lenguaje de programación. Y luego tenemos aquí ya en los metadatos del proyecto. Example, por ejemplo, sí, lo vamos a dejar como example si queremos aquí. El group, el artifact, por ejemplo, podemos poner to do, -app. Y luego ya, como veis por defecto, el name tiene que ser el mismo, referenciado para los metadatos. Descripción, pues lo podemos dejar como está aquí. Demo de un proyecto de Spring Boot y ya está, si queremos. Dependencias es importante. Jar, es importante que pongáis jar, porque no vamos a trabajar con war. Son muy parecidos, pero la finalidad, la estructura en la que se mueve este tipo de empaquetado, pues es diferente, así que vamos a trabajar con jar. Versión, yo voy a poner la 17, porque me parece que la mía es la 17 la que funciona correctamente. La que tenga la 21, la 22, la versión de Java que se necesite. Y luego ya lo único que tenemos que hacer es crear las dependencias. En el caso nuestro hemos dicho que va a ser un entorno de, bueno, en este caso añadir dependencias correspondientes, que en el caso nuestro tener en cuenta que sería, como hemos dicho, Spring Boot Start Web. Así que ponemos aquí Start Web. O ponemos Starter Web y ya está. Web. Spring Web. Vamos a ver si está aquí. Vale, aquí lo tenemos. Chicos. Así que aquí tenemos Spring Web. Ya tenemos preparado. Con lo cual, tener en cuenta que tenemos las dependencias ya configuradas. Ahora lo único que tenemos que hacer es dar a Generate. Así que damos a Generate y nos va a generar directamente a nosotros. Fijaros, nos ha creado el proyecto todo app zip en comprimido, que nosotros simplemente tenemos que coger ahora e irnos a donde se nos ha descargado, en descargas, y descomprimirlo y pasarlo directamente ya a nuestro IDE para empezar a trabajar.
Así que aquí descomprimimos, extraemos todo. Y ahora ya que lo hemos descomprimido, pues simplemente nos vamos a nuestro IDE favorito y empezamos a trabajar. Así ahora lo único que tenemos que hacer es arrastrar el correspondiente todo app y ya tendríamos preparado todo. Fijaros que no tenemos ni que hacer carpeta ni nada, nos autogenera todas las carpetas específicas. Si yo abro ahora la estructura del proyecto, fijaros, tengo ya aquí el todo app, tengo src, main, como siempre, la arquitectura de Java, recurse lo tenemos igual, es evidente, porque aquí vamos a tener que trabajar nosotros. Luego fijaros que tenemos incluso para plantillas, HTML también, puesto que vamos a requerir luego más adelante tener una interfaz gráfica para que pueda comunicarse el usuario con nuestra aplicación cuando se hagan aplicaciones ya con más recursos, y el static pues para trabajar también con otro tipo de recursos que ya veremos más adelante. En Java tenemos nuestra aplicación principal. Esta es la que va a arrancar de Spring Boot. Aquí es donde nosotros ejecutaremos este tipo de arranque. Aquí no hay que hacer casi nada, por no decir nada. Podemos ponerle alguna configuración más, de anotaciones, etcétera, que luego más adelante lo veremos, pero ahora simplemente ya con esta anotación que veis aquí, Spring Boot Application, ya está autogenerando en nuestra aplicación todos los recursos internos que necesitamos para que se autoconfigure todo nuestro entorno de aplicación. Así que eso sería. Si vamos al Pony XML, fijaros aquí tendremos ya toda la configuración y fijaros como aquí tenemos Spring Boot Starter Web y Spring Boot Test, pues si queremos hacer algún tipo de testing sobre el rendimiento de nuestra aplicación también nos ha generado. Y luego aquí pues los plugins de Maven específicos. Con lo cual fijaros que ya nos ha autogenerado todo. Cuando estábamos con Hibernate, ¿qué ocurría? Que tenemos que autogenerar nosotros todas las dependencias, ¿no? Y tenemos que agregarlas. Aquí simplemente ya, si decimos que una aplicación de este tipo, nos agrega todo. Como ya sabéis, todo lo del entorno de desarrollo web nos lo genera. Incluso acordaros que con esta dependencia ya nos va a generar un servidor embebido, Tomcat, que nos va a servir para poder nosotros arrancar el programa. Porque tener en cuenta que cuando trabajamos con desarrollo web necesitamos un servidor que se comunique directamente con el navegador para poder hacer esas peticiones que dijimos que íbamos a hacer en el controlador y que luego lo veremos ahora cómo trabajamos. Así que vamos a ver ahora cómo lo trabajamos. Bien, visto las dependencias que tenemos, ahora vamos a empezar a crear que es el principal, ya sabéis, no hay que cambiar nada, como es razonable, así que fijaros ya lo que hemos ganado de tiempo, ¿no? No tener que desarrollar nada en absoluto. Simplemente además sería funcional esta aplicación ya. Nosotros arrancamos la aplicación, no haría absolutamente nada, lo único que haría sería levantar el servidor, Tomcat y estar activo, lo único que haría, pero sería funcional ya la aplicación. De hecho sería funcional. Si yo ahora mismo cojo directamente, voy directamente, veremos la aplicación Property, luego veremos que aquí es donde configuramos, acordaros, en este tipo de archivo, conexión a la base de datos, ese tipo de cosas, lo generaremos desde aquí, este tipo de archivo con sesión property, que nos va a servir para hacer todas las configuraciones que necesitemos del entorno de la aplicación. Y bueno, si lo damos aquí, automáticamente y arrancamos, fijaros que nos va a arrancar la aplicación y lo único que ocurre, fijaros aquí ya efectivamente nos ha arrancado, nos está arrancando la aplicación. Y fijaros cómo efectivamente ahora nos va a arrancar ahora, esperaros que ahora el IDE está ahora otra vez reiniciando, porque ha visto que podíamos meter Actuator también dentro de la configuración de Spring, pero fijaros cómo arranca y ya estaría activo. Fijaros que ahora no se ve, os fijáis que no se ve el prompt del sistema operativo. Quiere decir que está activo ahora mismo el servidor Apache
Tomcat Apache está activo, el embebido que tenemos, con lo cual ya podemos hacer peticiones a lo que es la correspondiente servidor, al navegador, por mediación de este servidor web. Arranca, nos puso el logotipo de Spring Boot, como veis, nos dice que está en el puerto 80, fijaros, ¿no? Tomcat inicializado en puerto 80, con lo cual, fijaros qué maravilla, no tengo yo que coger, como hicimos en una de las aplicaciones que hicimos de Hibernate, donde teníamos que nosotros meter las dependencias en Tomcat, un servidor, Servlet, acordaos que hicimos con Servlet, que tenemos que meter en el Maven, en PON.xml y configurar todo. Aquí simplemente ya, con una simple dependencia, te configura todo el entorno de programación y de entorno de ejecución. Así que fijaros, el Servlet, aquí está, Apache Tomcat, y está todo ya activo. Ahora ya cualquier petición que hiciéramos nosotros al navegador, pues automáticamente lo recibiría mi aplicación. Lo único que tener en cuenta es que las peticiones tenemos que hacerlas en el controlador. Así que una de las características sería esa. Fijaros, vamos a ver, por ejemplo, vamos, para que veáis cómo funcionan las peticiones, antes de seguir con el ejercicio, vamos a hacer lo siguiente. Y que, por ejemplo, en el caso nuestro, tenemos referenciado el controlador. Fijaros, vamos a ver, tenemos que ahora cada vez, bueno, incluso a tener en cuenta que luego hay otra dependencia en donde podemos trabajar para que refresque directamente cada vez que hacemos un cambio en nuestra aplicación. No tenemos que cerrar el servidor y volver a activarlo otra vez para que pueda surgir efecto los cambios en nuestra aplicación, hacer un refresh. Y hay unas características que tenemos nosotros de dependencias que nos pueden servir. Pero bueno, eso lo veremos. Ahora vamos a ver el controlador, ¿no? Vamos a ver el controlador para que veáis vosotros cómo funciona. Y en el caso nuestro, luego crearemos el modelo y crearemos el repositorio, si queremos también, simulado, con ese tipo de peticiones de eliminar, guardar, listar, etcétera. Pero vamos a hacer un controlador, ¿no? Vamos a colocar nosotros aquí, por ejemplo, en el controlador. Fijaros aquí que tengo yo template, main recurse, y aquí tenemos ya todo. Bien. Con lo cual ahora nosotros vamos a colocar el controlador. Y simplemente en todo acordaros, voy a poner aquí directamente ya new package y voy a poner ahora controller project y vamos a colocar el controlador. Aquí new, como siempre class, y vamos a poner la clase. La clase se va a llamar, en este caso, tracks, por ejemplo, controller, ¿no? Así que vamos a colocar controller y tracks controller. Que esté todo bien, que no esté vacío esto, porque luego al copiar y pegar, vale, perfecto. En Trash Controller ahora, fijaros, voy a hacer lo siguiente, voy a hacer las anotaciones, porque tened en cuenta que para que esto sea un controlador, en la teoría dijimos que necesitamos unas anotaciones, ¿no? Porque no es lo mismo una clase así a secas, no se sabe qué tipo de funcionalidad tiene nuestra aplicación, ¿no? Si es un servicio, que es el que recepciona información de la base de datos, etcétera, pues tendríamos que poner la anotación específica. En el caso del controlador, acordaros, necesitamos nosotros ese tipo de anotación. Así que aquí vamos a coger ahora y poner ahora, en el caso nuestro, @RESTcontroller. REST, en este caso, con controller. Bien, RESTcontroller.
Trabajaríamos con REST primero. Así que aquí colocaríamos REST. Y ahora lo único que tenemos que hacer ahora es, por ejemplo, poner la primera ruta a la que nosotros, alguna petición que haga el usuario del exterior. Fíjate que el usuario me pide alguna cosa. Cada vez que pide una cosa tengo que poner una ruta para que identifiquemos lo que pide el usuario con lo que realmente tenemos que hacer. Como nosotros no podemos comunicarnos con el usuario y poder hablar ni por teléfono, ni por mensaje, ni por nada, ni por WhatsApp, tenemos que hacer alguna forma en que el usuario, cuando ponga algo, sepamos que eso es lo que quiere el usuario. Entonces, la única manera de hacerlo es con las rutas. Si yo, por ejemplo, ahora pongo res getMapping, aquí está. Fijaros aquí. Simplemente ahora pongo el método public, le coloco class, public, mejor dicho, no class, no. Public es un método, string. Le coloco ahora, por ejemplo, string saludo. Y ahora ya este método, fijaros qué curioso, y ahora pongo un return y le pongo hola mundo, por ejemplo, ¿no? Voy a poner aquí, por ejemplo, hola mundo. Y esto es lo que devuelve. Si yo el usuario ahora voy a guardarlo, me parece que efectivamente no refresca esto. No, esto no va a refrescar, así que ahora lo que hacemos es cerrar el servidor de nuevo y arrancarlo de nuevo. Pero fijaros, ahora qué ocurre, cuando yo en la URL, cuando yo ahora mismo coja directamente y ponga directamente localhost 8080 /saludo, en la URL correspondiente esta, llegará aquí directamente al controlador, mirará que efectivamente hay una información que quiere el usuario y automáticamente definiremos ese tipo de ruta y le mandaremos. Acordaos que en GetMapping, por cierto, tenemos que poner la ruta. Así que aquí en GetMapping le voy a poner aquí, entre comillas, saludo. Y con esto ya tendríamos preparado. Esto es una ruta. Y ahora lo vais a ver por qué. Yo guardo ahora. Ahora simplemente nos toca, como es habitual, todas las anotaciones que estamos aquí definiendo, tenemos que importar la clase respectiva de cada anotación. Aquí ya directamente, acordaros, nos lo ha definido el mismo ID, pero si no nos lo define, como ha ocurrido en REST tenemos que ponerlo. Así que ponemos un import org Spring Framework. Le ponemos ahora Spring Framework web bind, como está ahí abajo, web punto bind annotation, justo esta la que quiero, y ahora le pongo REST controller, ahí está, ahora sí. Fijaros que ya no me da error, ya he detectado que efectivamente tiene REST controller. Tenemos las dos anotaciones fundamentales, getMapping y REST controller. REST controller, para definir que este tipo de clase es un controlador, es el que va a conectarse con el navegador, acordaros, se conecta con el navegador, está activo, y cada petición que haga el usuario que está manipulando mi información en la web, yo lo que haga lo voy a tener aquí definido. Si el usuario me pide, como ahora, que le pinte el hola mundo, que está aquí, pues me pondrá ahora localhost 2.880 /saludo y me sale el mundo. Esto sería para todo. Lo que me vaya pidiendo el usuario, pues efectivamente yo se lo muestro, ¿no? Así que aquí ya sí, tendríamos ya preparado. Y ahora directamente, pues nada, lo que tenemos que hacer es
irnos a nuestra aplicación To Do y arrancar directamente. Arrancamos ahora ya nuestro servidor y cuando ya arranque el servidor, obviamente 6 segundos ha tardado en ejecución. Si ahora me voy al navegador web, ten en cuenta que nosotros ya nos está diciendo cuál es la relación, ¿no? Acordaros que es el puerto, aquí está, ¿no? Puerto 80, 80. Ahora ya simplemente me voy aquí mismo, localhost 2.8080 barra saludo. Y fijaros cómo es el mundo. ¿Habéis visto? Todas las peticiones, el controlador que hace, que cada cosa que haga el usuario desde aquí, desde el navegador, teniendo una referencia de lo que pide, ten en cuenta que yo, como no me puedo comunicar con el usuario que está utilizando mi aplicación, yo tengo que tener una referencia. ¿Cómo me comunico con él? Pues a base de esto, de rutas. Yo pongo una ruta que va a ser, como hemos comentado aquí, saludo, que es para saludar. Puedo hacer otra ruta que sea pues para insertar datos. Puede ser otra ruta para modificar datos. Otra ruta para eliminar datos de la base de datos, por ejemplo. Todo lo que me ha pedido el usuario, directamente ya por base de rutas de estas, yo sé lo que quiere el usuario, con lo cual yo, en un momento dado, cuando ya sé qué ruta es, si necesito recuperar datos, lo veremos luego, recuperamos datos del formulario y hacemos la operación en la base de datos. Por lo tanto, un controlador, ¿para qué sirve? Para controlar los movimientos o la interacción que hace el usuario con mi aplicación visual, con la interfaz gráfica, y saber lo que me pide. Y lo hago en base de rutas de estas, donde yo sé que una ruta va a ser, como hemos visto, para saludar, o puede ser para otra cosa. Esa es la definición. Bien, pues ya sabiendo cómo son las rutas y qué nos sirve, pues vamos a empezar a ir haciendo el correspondiente actividad, ¿no? Vamos a continuar haciéndola. Para ello, lo primero que vamos a hacer es pues irnos de nuevo al ID correspondiente y vamos a empezar. ¿Qué necesitamos ahora, chicos? Pues ahora ya en el controller vamos a hacerle ya entero completo. Vamos aquí, quitamos ya este que no nos sirve. Fijaros que es una maravilla porque me sale HTTP incluso para, fijaros desde el ID de Visual Studio, me sale para arrancarlo desde aquí. Una pasada, estas actualizaciones de Visual Studio y ya me arranca directamente la ruta desde el mismo ID. Bien, pues ahora ya lo que tenemos que hacer es cerrar el navegador, siempre el browser, vale. Y ahora ya pues empezamos. Como hemos comentado, vamos a tener que hacer las 4 operaciones básicas que se pueden hacer en una base de datos, pero simulada. No vamos a hacerlo con una base de datos. Ya se hará en las siguientes clases. Ahora lo importante es comprender cada una de las clases que vamos a tener nosotros y qué función hace cada una de ellas. El controlador, como hemos dicho, es para supervisar lo que pide el usuario desde el entorno web. Con esto ya sé lo que quiere, automáticamente, dependiendo de lo que quiera, recupero la información y la proceso. Se la mando directamente al servicio, el servicio ya coge los datos, los manda a la base de datos y ya está. Esa es la finalidad, ¿no? Vamos a simular un servicio con una clase específica. Pero bueno, vamos a por el controlador. Lo primero, como es habitual, es trabajar las correspondientes importaciones. De momento vamos a importar, vamos a crear el modelo también. Así que vamos a trabajar con el modelo primero, antes del controlador. Vamos a crear el modelo y creamos la estructura completa y luego ya continuamos con el controlador. Ahora vamos a ver el modelo. Como es habitual, tenemos que crear aquí una carpeta con los chicos en To Do, en el paquete principal, New Package, y le ponemos Model. Vale, aquí tenemos Model. Aquí vamos a crear una clase, New Class, y esta clase se va a llamar Tags, tareas, ¿no? Se puede llamar. Tags. Así que ponemos Tags. Aquí acordaros el modelo que sería
el modelo es la clase persistente que hemos visto en Hibernate. Aquí vamos a trabajar nosotros la creación de objetos. Cuando necesitamos, nosotros recuperamos una información del usuario que queremos que guarde la base de datos, ¿qué hacíamos nosotros en Hibernate? La enviamos aquí a la clase persistente, nos generaba las tablas por una parte, acordaros, pues lo que hacía era generar las tablas y además nos servía para organizar el objeto que íbamos a enviar a la base de datos para guardar la información, ¿no? Pues esa es la finalidad. Aquí lo único que vamos a hacer, no vamos a poner anotaciones de aumento ahora, luego sí tendremos que poner entidad, cierto tipo de cosas, pero ahora como es un ejemplo muy simple para que sepa la finalidad que tiene cada una de las clases, no vamos a poner anotaciones, porque vamos a trabajar, si os fijáis, a nivel local. Todo lo que hagamos vamos a hacerlo internamente de forma temporal dentro de nuestra aplicación. No vamos a crear tablas ni nada de eso en la base de datos, con lo cual una simple clase persistente sin nada de persistencia, podríamos decir. Así que aquí lo único que tenemos que hacer es poner lo siguiente. Vamos a colocar ahora nosotros aquí, por ejemplo, los elementos que va a tener. Private, vamos a colocar long, ID, ¿no? Para no perder las buenas costumbres, el ID va a tener un ID, ¿no? Nuestra estructura de datos, private, string, va a tener también string, y va a tener el title, el título, private, y le ponemos boolean, por ejemplo, boolean, y va a tener completado, complete. Bien. Más que nada es un poco para complete, no, completado, por ejemplo. Vamos a ponerlo aquí. Pues complete es una instrucción completado. Complete. Vale. Bien, completo. Con esto tendríamos la información que vamos a poder manipular nosotros, que el usuario me puede decir, como estamos comentando, que guarde la información, que elimine, que visualice todos los objetos que tengo, etc. Acordaros que cada vez que haga yo cualquier operación se genera un objeto aquí, en esta clase, porque ten en cuenta que vamos a tener los setter. Ya dijimos que estas clases específicas que tienen setter lo que autogenera es un objeto con datos. Cuanto más objetos hagamos, más se van a acumular, se nos guardan. Ten en cuenta que se guardan a nivel local. Si no guardan una base de datos, cuando cierre el programa, evidentemente esos objetos desaparecen. Pero la ventaja que tengo yo es que, en el caso mío, pues bueno, para hacer un ejercicio donde vamos a ver cómo nosotros operamos con objetos y trabajamos con ellos, nos viene bien. Por otra parte, ten en cuenta que tenemos aquí public tracks y vamos a poner el correspondiente constructor vacío. Acordaros que la normativa que tiene este tipo de entornos es que tenemos que tener de momento un constructor vacío para que opere internamente con el proceso que tiene que hacer nuestro entorno y luego uno donde nosotros recuperamos la información, ¿no? Y la procesamos. Así que aquí le ponemos long, le ponemos id, le ponemos string, le ponemos title, ponemos aquí boolean, ¿no? Completo. Y ya tendríamos aquí ya el constructor donde recibe la información y la va a distribuir en los set, si es para guardar y crear el objeto, o lo que es para devolver la información donde haga falta. Así aquí this, como siempre, le ponemos id igual a ¿qué? id, ¿no? This le ponemos de nuevo title igual a title. Le colocamos aquí otro this punto completo, ¿vale? Y le ponemos igual a completo, ¿vale? Y ya aquí recepcionaríamos los datos en este constructor. Y luego ya lo único que nos quedaría, si es habitual, los setter and getter. Así que aquí los setter and getter
podemos ir definiéndolos ya para tenerlos preparados. Así que ya aquí lo voy preparando, los set and getter correspondientes, y ya tendríamos aquí completo, y aquí tendríamos los set and getter que necesitamos: get, title, id, etc. Si os fijáis, lo de siempre, ¿no? El get id, el set id. Vuelvo a recalcar: set para guardar la información y crear el objeto, el de los datos, y get para devolver ese tipo de objeto hacia una salida determinada para que nosotros podamos ver los resultados, ¿no? O enviarlos directamente a una salida específica que podamos tener de interfaz gráfica, etcétera, ¿no? Del objeto. Bien, get title, set title, ¿no? Donde tenemos los set and getter correspondientes, y luego el completo. Voy a tener un método llamado isCompleted, donde voy a retornar, en este caso, return completo, y otro donde, en este caso, completo igual a completo. Ya tendremos preparados todos. Discompleto, completo. Y aquí completo. Ya tenemos esto preparado. Bien. Fijaros que aquí tengo ya todo lo que necesito, ¿no? Para operaciones. Con lo cual, ya sabéis para qué sirve un modelo. Un modelo sirve para poder procesar los datos que me pueden venir del exterior, los recibe y crea el objeto. O, si pide información, coge el objeto y lo devuelve donde tenga que devolverlo. Esa es la finalidad realmente que tiene, ¿no? Así que ya tendríamos la definición. Ahora ya nos queda, ni más ni menos que poder preparar para nosotros la siguiente, que sería el repositorio simulado. Un repositorio, acordaros, sería como hacer un servicio donde nosotros vamos a simular que vamos a enviar a la base de datos y vamos a guardar información con las mismas características o propiedades específicas que necesitemos. Así que esa es la finalidad que tiene. Por tanto, pues vamos a empezar a ir preparando. De hecho, por ejemplo, vamos a poner complete mejor aquí y todo que quede complete. Vamos a colocarlo directamente aquí. Y lo dejamos como complete. Vale, perfecto. Vale, complete. Sí, complete. O sea, lo como complete, así lo tenemos todo en inglés y así no hay ningún problema. Vale, y no nos hacemos un lío, porque no vamos a hacer un lío aquí. Complete. Perfecto. Y complete. Complete. Y complete. Y lo tenemos ya todo preparado. Bien. Esto ya tendríamos todo organizado. Teniendo ya preparado ya la estructura, pues ahora ya nos vamos a por la siguiente, que sería, si os fijáis, el repositorio. Por tanto, vamos a coger nosotros y vamos a hacer una carpeta, un paquete, que va a ser repositorio. Package, repository. Y ahora en repository vamos a coger nosotros y vamos a crear la clase que va a simular las operaciones de base de datos. Así que aquí en repository, new, class, y le colocamos aquí ya tracks repository. Bien. Teniendo ya el repository, la tenemos aquí ya la clase, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer, chicos, es como siempre, ¿no? Importar
import con punto example, y tenemos que aquí importar, tener en cuenta el modelo. Tenemos que importarle también, porque aquí tener en cuenta que tiene que recibir la información de los datos del modelo, el objeto. Así que aquí tenemos que trabajar con model. Punto model y punto tracks. Con esto ya podemos nosotros recepcionar la información aquí cuando nos venga. Y aquí empezar a operar, hacer las operaciones pertinentes de modificar el objeto, eliminarlo, insertar cualquier tipo de objeto, etcétera. Ten en cuenta que para simularlo necesitamos almacenar la información y lo haremos como es habitual en pues, una colección, una lista. Bien, aquí tenemos esto y ahora vamos a hacer un import para transformar este tipo de clase en repository. Así que vamos a crear ahora, para ello tenemos que hacer un import org.spring-framework stereotype spring framework.stereotype type stereotype type.repository. Ahí está. Con eso tener en cuenta que yo voy a transformar este tipo de clase como si fuera un repositorio. No lo va a ser porque efectivamente requiere de hacer operaciones a base de datos, pero bueno, va a simularlo. Para ello tengo que poner ese tipo de anotación para que funcione como realmente lo que es, un repositorio de operaciones de base de datos. Para ello ahora, primero voy a importar también, antes de hacer la arroba, voy a importar también java.util.arraylist. Arraylist, aquí está. Luego otro import java.util.list y vamos a poner otro import java.util.optional. Vale. Con esto ya tenemos lo que necesitamos. Simplemente ahora ponemos repository aquí y ahora esta clase va a funcionar como si fuera un repository. Que sería, como ya hemos comentado, voy a recalcar, como si fuera un proceso que estuviera siendo simulado a la base de datos haciendo las operaciones respectivas. Bien, aquí lo único que tenemos que hacer es varias cosas. Lo primero que tenemos que hacer aquí en la clase de repositorio en su interior, private, vamos a colocar la lista correspondiente para poder operar con los datos y almacenarlos, así que vamos a poner list, tracks, tareas. Fijaros que estoy referenciando a mi clase, modelo, transparear. Vamos a poner tracks. Y luego aquí le ponemos igual a new, array, new array list. Ahí está. Y con esto ya tendríamos preparado el array list para poder operar con los datos y poder almacenarlos en el supuesto, en los objetos, mejor dicho, poder almacenar cada vez que hagamos alguna operación de insertar datos. Ahora ya lo único que nos queda es, por una parte, también private long current ID, current ID igual a 1L. Ten en cuenta que esto lo voy a hacer para que sepa que tiene que empezar por el 1, el ID. Ten en cuenta que en la correspondiente ten en cuenta que estamos controlando. Aquí en el caso nuestro, en el modelo, a ver dónde está el modelo, aquí acordaros que en el caso del modelo, ahí está el modelo, controller main, modelo. Tras acordaros, tenemos aquí, ¿no? Generamos un ID, pero no autogeneramos como hemos hecho en Hibernate. Poner en este caso ID, autogenerate, etcétera, ¿no? Con lo cual no lo ponemos, tenemos que controlar cuándo empieza, dónde empezamos a guardar todos los correspondientes objetos que vamos insertando. Así que por eso nosotros en el correspondiente repository lo que vamos a hacer es decirle que a partir del 1 adelante empieza a guardar información en la ID correspondiente. Bien, ahora lo que vamos a hacer ahora simplemente es coger
y empezar a preparar los métodos que necesitamos. Ten en cuenta que son las 4 operaciones básicas. La operación CRUD, create, delete, insert y update. Así que vamos a empezar. La primera sería, por ejemplo, list. Le ponemos aquí, por ejemplo, tags, tareas, y esto va a devolver find whole, por ejemplo, find whole. Y aquí ya tenemos preparada el primer método. Aquí, chicos, ¿qué va a hacer? Pues devolver todos los datos que tengamos, ¿no? Cuando el usuario pida los datos por la URL que hemos dicho, ¡zas!, se lo enviamos todo, return, y le ponemos aquí, en este caso, tags, tareas, que es, si os fijáis, nuestra componente colección que tenemos aquí. Se lo enviamos todo y lo vuelca automáticamente. Por otra parte, el siguiente método que vamos a hacer, public, sería optional, por ejemplo, tags. Y aquí simplemente nosotros, el optional nos va a servir para poder obtener nosotros un solo objeto por su ID. Así que aquí find by id, y ahora le pongo long id. Con esto, si os fijáis, yo voy a preparar que busque directamente en nuestra lista los objetos y se encuentra el que realmente ha enviado el usuario, que quiere ver, que en el parámetro, pues que lo pinte, ¿no? Así que aquí hago un return correspondiente tags punto stream, perfecto, punto filter tags con canal único. Bueno, vamos a poner tags punto get id, aquí get id, perfecto, punto, bueno, aquí no, get id, punto equals id, perfecto, y luego ya aquí le pongo, fuera de ese tipo de operación que vamos a hacer aquí, punto find first, aquí la tenemos, el método, vale. Si os fijáis, ya simplemente leyendo en inglés lo que significa cada cosa, pues se puede entrever lo que va a hacer, ¿no? Primero va a ir a tags. Tags, ¿qué quiere decir? Es la colección que tenemos aquí, ¿no? Por lo tanto, buscará ahí. Stream es que vaya buscando secuencialmente toda la información que haya. Luego después le ponemos que filtre. Es decir, que busque por un patrón determinado, que sería en este caso tags, es donde va a guardar la información que va a obtener del ID correspondiente. Si el usuario ha metido el 1, irá directamente a nuestro modelo, obtendrá el 1 correspondiente para poder filtrar por ese tipo de valor, y que en este caso está viendo si efectivamente los objetos que tiene mi clase tags son iguales al ID que ha metido el usuario. En cuanto que filtre, si directamente tener en cuenta que filtra y encuentra directamente un ID correspondiente dentro de la colección que corresponde igual al ID correspondiente, entonces ya, pero fijaros aquí lo que ocurre, que encuentre el primero. ¿Se pueden repetir? Sí. El problema es que no estamos controlando si se repiten o no aquí, si son personalizados, con lo cual yo que encuentre el primero y ya está. Es evidente que es una actividad que estamos haciendo para que comprendáis un poco el sistema, pero evidentemente tenemos que controlar que haya un solo ID 1 o 2, que no se repita. Aquí, como se pueden repetir porque no estamos controlando que el usuario pueda agregar un 1 muchas veces, pues le pongo find first, el primero. Cuando encuentres el primero que sea el ID correspondiente de la colección sea igual al ID que ha metido el usuario, entonces ya automáticamente lo retornas y retornará todo el objeto entero con la información. Bien,
Ahora ya nos queda ni más ni menos que tags save. ¿Os suena este método para qué va a ser, no? Tags. Aquí lo que va a hacer es que cuando el usuario meta la información, lo que va a hacer automáticamente que va a ser poder preparar ya el guardado de la información que necesitamos nosotros. Y retorna además, fijaros que quiero retornar la información para que vea que efectivamente se ha guardado la información que quiere el usuario. Por tanto, aquí le pongo tags punto set id. Aquí tengo set id. Ahora pongo current id. Fijaros ahora qué operación hago, más. Aquí que estoy controlando, chicos, ¿qué queréis que estoy controlando? Tags punto, o no confundir tags con tags, con S, add y tags, ahora sí, ¿no? Fijaros qué estoy haciendo. Ir pensándolo antes de que lo explique yo. Return tags. Pues simplemente voy a guardar, fijaros aquí en tags, voy a guardar directamente el ID. Pero además luego agrego otro ID correspondiente, es decir, empieza en el 1, lo guardo en el 1 y luego sumo 1. Con lo cual intento yo seguir un orden establecido correspondiente para luego poder guardar la información en la ID. Y luego ya añado el tags. Con lo cual añado directamente 1 y sumo 1. Porque ten en cuenta que cuando el usuario mete la información puede estar en el 1. Fijaros que la última información que he metido es el 1. Si yo no hago esto y añado 1, lo voy a marcar en el mismo 1. Y voy a meter con el ID 1 varias informaciones. Entonces aquí lo que voy a hacer directamente es, siempre añadir 1. Si el último que he guardado es el 1, aquí al sumar 1 es el 2. Con lo cual en el 2 meteré la información correspondiente que necesito. Luego ya después lo único que hago es que el objeto tags que hemos creado nosotros del modelo lo añado directamente, eso que es aquí ya a nuestra colección list. Y yo ya retorno la información. Y luego lo que nos queda ya el delete, ¿no? Que es la operación que queda de las 4, ¿no? Sería public void delete by id, ¿no? Por id. Y le ponemos aquí long id. Y ahora simplemente fijaros, ¿qué tengo que hacer ahora? Buscar primero o no en mi colección si existe el correspondiente ID. Y si existe lo elimino. ¿Cómo lo hago, chicos? Pues hay un método que nos sirve para hacerlo directamente sin tener que primero buscarle con un bucle y luego tener que, cuando lo encuentre, poner un if. Si es igual, pam, pam, me lo elimina. No tengo que hacer un bucle. Fijaros que simple lo hace. Es parecido, en este caso, es una instrucción parecida a Python que simplifica todo, ¿no? Tags, en este caso, punto remove if. Remove if, aquí está. Y esta remove if le pongo tags, le pongo directamente la anotación flecha, le pongo tags.get id y luego ya get id, justo el que yo quiero, y luego ya aquí pongo punto equals id. Fijaros que en una sola línea no tengo que hacer un bucle, preguntar si existe y luego volver otra vez a hacer la operación. Con lo cual, fíjate lo que simplifica muchas veces poder trabajar con este tipo de estructuras. Bien, pues esto sería referente ya a la correspondiente anotaciones que tenemos aquí. Así que ya tendremos preparado ya nuestra información. Ahora simplemente sería pues empezar a preparar ya, guardamos la información y ahora sería ya crear el controlador, que era lo que hemos visto antes, ¿no? Hemos visto cómo era una ruta. Ahora vamos simplemente a preparar el controlador, que es importante.
Así que vamos a preparar ya el controlador. Vamos al controlador, controller, tags. Y esto lo eliminamos porque ya sabéis que son las direcciones, la referencia que tiene mi programa de saber lo que hace el usuario. Si no fuera por estas rutas, yo no sé lo que está haciendo el usuario en el navegador, con lo cual no sé si tengo que eliminar un dato, tengo que borrar un dato, tengo que insertar un dato, etcétera. Y yo en base a la ruta que ponga el usuario, yo hago lo que me diga él. Así que aquí voy a quitar esto, voy a colocar el controlador y vamos a empezar a meter, importar clases que necesitemos. De momento el model, tenemos que importar, acordaros aquí el model, así que vamos a importar aquí import con punto example model aquí app model y le colocamos aquí tags. Ten en cuenta que es importante trabajar con el correspondiente tarea. El modelo, porque ahí es donde vamos a recibir la información desde aquí. Ten en cuenta que recogemos la información desde aquí y lo enviaremos al modelo para que genere el objeto. Así que ya tenemos preparado. Tag repository también hay que importarlo, así que import con.sample to-do repository tag repository. Vale. Ten en cuenta que de aquí vamos a poder acceder al modelo para que genere el objeto desde el controlador y luego enviar la información a correspondiente repository de la clase correspondiente para que haga el proceso determinado. Después de esto vamos a preparar nosotros ahora otra más, import org.spring framework Spring Framework.beans hay un punto ahí, por eso no sale. Beans Factory Annotation, perfecto, punto, y aquí AutoWare, ahí está. Aquí acordaros, esta importación la hago para que ahora ponga la definición para que me autogenere directamente o me trabaje con la funcionalidad interna, es decir, que yo no tenga que configurar nada. Ten en cuenta que de momento he hecho un repository, le he puesto anotación repository, pero desde aquí con AutoWare le voy a decir ahora todas las características de un repository lo vas a simular. Entonces tengo que decirle que lo autogenere él y no tengo yo que poner más anotaciones. Si no, que ocurre que yo para configurar un repository que no es como el nativo, tendría que meter muchas anotaciones. Entonces yo me quito de problemas. Yo pongo AutoWare y él me autogenera la funcionalidad como debe ser de un repository, de una clase que lo que hace es comunicarse con la base de datos para hacer esas operaciones y simular, en el caso nuestro, ese tipo de acción. Así que aquí AutoWare lo colocamos. Bien, Response Entity. Vamos a poner Response Entity. Y luego incluso vamos a dejar, vamos a import. Vamos a colocar aquí org.spring framework. Vale, Spring Framework. Spring Framework, perfecto. .http, perfecto. Y luego ya response entity, perfecto este. Response entity, bueno, HTTP, acordaros, que significa internet, ¿no? HTTP equivale a internet y response entity, que sería, para yo poder enviar información al navegador, trabajo con esta clase.
para comunicarme con él y poder enviar información. Acordaos que request sería para poder yo en un momento dado obtener información del navegador. El navegador me envía información. Cuando el navegador me envía información, acordaos sería request, request. Y cuando request. Y fijaros, aquí sale request. Pero bueno, acordaos, request sería cuando yo, en el caso nuestro, el navegador recibe información del navegador, ¿no? Y response sería lo contrario, cuando yo quiero enviar información. Acordaros, es bidireccional la comunicación, ¿no? Como yo cuando hablo con alguien. Si yo hablo con alguien, yo puedo hablar y decirle algo, y la otra persona me puede enviar hablar y decirme algo. Pues aquí lo mismo, bidireccional. Lo único que ocurre es que cuando es un request, yo espero que esa persona me diga algo, y cuando es un response es cuando yo hablo. Esa sería la definición. Así que sepáis un poco la estructura del desarrollo web, ¿no? Entorno web de Internet. Bien, pues aquí tenemos esto. Ahora ya, después de colocar la anotación response entity, pues ahora lo único que podemos hacer es, bueno, el REST-controller, incluso fijaros aquí, podemos eliminar. Lo ideal, acordaros, sería poder trabajar con las que necesitamos. Pero si por cualquier circunstancia no sabéis cuáles vais a utilizar, pues acordaros que puedo poner un asterisco aquí directamente. Pongo un asterisco y ya con esto quito este. Y esto, acordaros, me sirve para el resto de anotaciones que tengo que poner. Con eso ya tendría todo definido. Por tanto, ya estaría todo. Aquí, acordaros, repasamos el modelo necesario, porque gracias al modelo nosotros podemos construir el objeto y poderlo luego enviar al repositorio, que está aquí. Luego después el AutoWhere, Annotation AutoWhere, que estoy viendo aquí, es para que configure directamente o configure cualquier tipo de estructura sin tener yo que poner anotaciones. Me olvido de las anotaciones, yo pongo AutoWhere y lo que yo ponga en AutoWhere me lo configura él mismo. El mismo me lo configura. ¿Que quiero un controlador? Pongo AutoWhere y me lo configura como un controlador. ¿Que quiero un repositorio, como hemos dicho, que es la finalidad que tiene el ejercicio? Igual. ¿Que quiero un modelo? Lo mismo, AutoWhere. Y ya me prepara todas las prestaciones que necesito, con notaciones, etc. Bien. Y luego tenemos el response entity, que sería para nosotros poder enviar información al navegador, y luego ya, en este caso, web-bind annotation con el asterisco, que vamos a trabajar con todas, con REST-controller, que estáis viendo aquí, con getMapping y con otras más que vamos a trabajar. Así que, de momento, vamos a quitar este método que hemos hecho de ejemplo, y ahora vamos a empezar a prepararlo. El REST-controller por una parte, ¿no?, que dijimos. Ahora vamos a poner otra anotación más, porque ahora, además de REST-controller, para saber que efectivamente esta clase es un controlador, vamos a poner request. Ahora fíjate en el request mapping, lo que decíamos antes. Request, ¿qué es? Chicos, volvemos a lo que he explicado antes, tags, ¿no? ¿Qué significa request mapping? Lo que me manda, lo que me puede mandar el navegador, con lo que yo lo pongo aquí. Si hay cualquier movimiento en mi aplicación que el usuario ha actuado, me da una señal el navegador diciendo, oye, que el usuario ha pulsado tal, y yo ya sé lo que quiere y puedo actuar en consecuencia. Esa es la finalidad. Así que ya lo pongo en request. Por otra parte, dentro de la clase ya, ¿qué tenemos que hacer? Pues ahora vamos a poner el AutoWhere AutoWhere, y vamos a colocar aquí private tags repository, tags repository. Fijaros que estoy haciendo una instancia, un objeto de la clase tags repository. Y le estoy diciendo que voy a hacer un objeto y que todo lo que necesite este objeto
de configuración en base a lo que es un repositorio que me lo autoconfigure él. No tengo por qué hacerlo yo. Me ahorro código de tener que configurarlo. Y ahora ya directamente voy a poner otra anotación. @getMapping. Esta sí la hemos visto, ¿no? GetMapping. Y aquí ya, bueno, el método no es el que yo quería. Así que vamos a quitarlo. GetMapping. Mapping. Le quito el método este. Y ya está. Y ahora ya le pongo la ruta. GetMapping, acordaros, ¿para qué era? Insisto, para que se os quede claro, las rutas que voy a tener yo. Si tú me pones tal dirección, te hago esto. Si tú me pones tal dirección en el navegador, te hago esto. Esas son las rutas. Así que, ¿qué vamos a hacer? Aquí, en este caso, el GetMapping, voy a colocar aquí el método correspondiente. Y en el caso nuestro, vamos a colocar GetMapping a secas. Y voy a poner aquí en GetMapping public list tags. Le vamos a colocar get whole tags. Y ya tendríamos el método específico que necesitamos. Ese sería el método list. Y ahora el return. Va a retornar tags repository .find whole. Fijaros que ya me sale a qué método hay que tener que llamar. Es decir, aquí no le pongo ruta. Quiere decir que si no coincide con ninguna de las rutas, lo que va a hacer es devolverme la información. Hay veces que necesito poner rutas, otras no. Si yo quiero que por defecto me pinte toda la información, pues directamente, pues ya está. No hace falta ruta. Pero bueno, lo importante tener en cuenta es eso. Yo aquí lo que estoy haciendo directamente es un find whole de la lista. Así que tendríamos ya preparado. Ahora bien, ¿qué rutas más podemos hacer? Pues hay unas cuantas rutas, ¿no? Ahora sí empezamos con las rutas. Por ejemplo, en el caso nuestro, voy a poner otro getMapping. Quito esto. Y ahora voy a poner la ruta. Esta ruta ahora, que sí va a ser la siguiente. Si lo pongo así barra, es desde la raíz. Cuando yo arranque el programa, si yo pongo localhost, bueno, luego lo veremos. Si yo pongo simplemente localhost 2.8080 barra 1, quiere decir que quiero yo hacer algo. Los datos que va a recibir o recuperar se van a poner también en la ruta, porque va a ser por método get. GetMapping, ¿qué quiere decir? Get significa que por la URL voy a mandar la información y la va a recuperar. Además del get sería para poder obtener información, como ya sabemos, hay varias vías. Por método post, que es interno y no se ve la URL, es decir, lo hace internamente el navegador, o get, que es por URL. Así que por URL recuperar la información. ¿Y qué quiere decir esto? Nosotros ahora ponemos aquí ID. Y ya sabe que yo si pongo un 1, un 2, un 3, automáticamente lo obtiene. Y aquí pongo un public response efectivamente response entity. Lo tenemos. Response entity tags, ¿vale? Tag. Y le pongo get tags by id. By id. Así que le colocamos get tag by id.
y ya está. Bien. Voy a ponerlo bien. Aquí, perfecto. Y ahora ya le colocamos aquí el elemento correspondiente. Fijaros otra anotación. Path variable. Path variable. Aquí está. Long id. Path variable es para saber que tiene que recuperar datos. Se pone directamente para saber que tiene que recuperar información. Aquí que acordaros cuando ponga localhost 2.8080/1, aquí lo que va a obtener directamente el ID. Pero para ello, en el parámetro del método, donde nosotros vamos a recuperar la información que viene de la URL del navegador, tenemos que poner path variable, para saber que este tipo de parámetro viene de internet y lo recupera. Esa es la finalidad que tiene, ese tipo de anotación. Por otra parte, después de tener ya el path variable, ahora ya opcional tags, lo colocamos igual a tags repository punto find by id. Aquí está, perfecto. Y aquí le pongo ya el find by id. Fijaros aquí que efectivamente yo recibo la información y que voy a enviarlo, lo envío directamente. El usuario me mete el 1. Lo que va a hacer, ¿qué va a hacer este método? Pues se ejecutará este método, evidentemente, sin llamarle. Acordaros que estos métodos se ejecutan sin tenerlos que llamar. Ya están internos en el programa y cuando se ejecuta, como habéis visto en la anterior actividad que hemos puesto saludo y ha salido, sin tenerlo que llamar, se ejecuta en el controlador. Así que el usuario mete el número, el ID 1. ¿Qué va a hacer aquí? Recupera la información de todos los datos que hay. Estaba diciendo que coja la información que hay. Pero de la información que hay, fijaros, localhost 2.8080/1. A mí no me interesa de la URL esto, ¿no, chicos? Localhost 80 me da igual. Eso me da igual y no me vale para nada. Lo que me interesa es ese 1 que hay ahí. Con path variable lo que hace es poder directamente acceder al valor correspondiente, que yo quiero que es este. Y omite todo este tipo de ruta. Solo irá hacia el 1. Con lo cual aquí lo coge. ¿Y qué ocurre? Que al cogerlo, luego lo que va a hacer es ver si efectivamente existe o no. Entonces, ¿qué hace? Va directamente al find by id y busca. Find by id, acordaros, sería en repository tags. Iría directamente a este tipo de clase. ¿Y qué hace? Find by id, que lo tenemos por aquí. Find by id aquí. ¿Qué hace? Recepciona el 1, filtra por todos los datos que haya en la colección y cuando encuentra uno lo retorna al objeto entero. Con lo cual retornaría el objeto. ¿A dónde lo retorna? Acordaros, chicos, al controlador otra vez, que tiene que devolverlo a internet, ¿no? Con lo cual aquí volvería otra vez al controlador y ya lo único que hace es, en este caso, lo guarda directamente. Lo guarda correctamente en tags para tener la información definida. Y luego, después de que lo ha guardado, pues lo que tiene que hacer es preguntar ahora y decir if, en este caso, tags.is completo y complete. Me parece que tenemos is complete. No, is present. Vale, is present. Vale. Vamos a hacerlo con is present mejor. Tags is present. Present. Si es así, pues lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Return. Le colocamos response.
response entity, perfecto, el objeto que tenemos de ok, y le ponemos aquí tags.get, y ya con esto tendríamos preparado enviando la información. Y si no, else, queríamos en el else, chicos, pues en un return donde response entity punto not found, en efecto el método no found build, y con esto ya lo definimos. Ten en cuenta que tenemos este tipo de método que lo único que va a comprobar si efectivamente tenemos información. Si tenemos información, le vamos a enviar la información diciendo que efectivamente, que sí existe, y si no, efectivamente, le decimos que no he encontrado. Con eso ya tendríamos preparado. Ahora nos queda ya otro getMapping, que sería el siguiente. Que en el caso nuestro, fijaros aquí que hemos puesto con get. Hemos hecho los dos get. Los get, acordaros, sería enviar información al navegador. Primero, enviar todos los datos al navegador, la información que tenemos nosotros almacenada de todos la información, o solo el ID que nos pide el usuario. Y fijaros la ruta, ¿no? En uno hay ruta, en otro no hay ruta. Con lo cual, pues bueno, tenemos esa posibilidad. Ahora vamos a seguir con más anotaciones. Ahora, por ejemplo, nos tocaría, en el caso nuestro, pues recuperar información. Fijaros que el usuario quiere guardar información, ¿no? El ID, el título, ¿no? Y este tipo de cosas que hemos puesto en el modelo, ¿no? Si quiere guardar ese tipo de información, tenemos que trabajar con post. Post mapping. Perfecto. Post mapping hace todo, y no quiero esto, porque quiero meter un método distinto. Post mapping y el path. Y la ruta que voy a poner. Cuando el usuario quiera meter un valor determinado y guardarlo en nuestra lista o colección, pues le pongo point mapping y ya está, lo único. Con lo cual no tengo ruta, es la raíz. Cuando yo acceda directamente, point mapping, pues ya directamente podríamos ponerlo así, point mapping y ya está. Luego public, tags, vamos a poner create tags y le colocamos aquí ya arroba body. Fijaros la diferencia de una anotación a otra. Fijaros tags. Fijaros, y ahora os explico qué diferencia hay de una a otra. Y ahora return, le ponemos return. Tags. Return. Tags. Repository. Le ponemos punto save tags. Vale, ya está. Fijaros qué curioso, ¿no? Ya lo tengo preparado. Repository tags, este sobra. Bien, pues esto es lo que hago. Public, voy a ponerlo bien. Ahora sí. ¿Qué estamos haciendo aquí? Pues simplemente, fijaros, request body. Path variable cuando solo es un elemento que quiero coger específico. Localhost 80, ¿no? Y 1. Aquí, request body, ¿qué significa? Aquí la ruta va a ser la siguiente. Localhost 2.8080 barra, y le voy a tener que meter los datos. El ID, el 1. Un ampersand, con un ampersand, como se define la separación entre un valor y otro en Internet, sería directamente ampersand, vendría directamente, por ejemplo, título programación,
¿eh? Ya tenemos dos. Y el siguiente sería otro ampersand. Y vendría otra información más, que sería, si no me equivoco, modelo tags. Tenemos booleano completo. Completo. Vale. Sería completed. En este caso nosotros completed. Aquí está, completed. Vale, completed. Y sería completed, ¿no? Un booleano, true o false, ¿no? Sería. Así que, como es un booleano, aquí vendría directamente, si os fijáis, vendría, ¿dónde está el controlador? Vendría true, ¿no? Aquí, si os fijáis, yo tengo que coger más información. Aquí cojo un dato nada más, por eso pongo el path variable, porque solo quiero una información específica, que es esta. Voy específicamente a un valor. Aquí con path variable voy a un valor determinado, al que yo quiera. Solo uno. Aquí cuando yo pongo request body, quiere decir que quiero todo, cuerpo, todo. Con lo cual todos los datos que vengan aquí, que veis aquí, el ID, el título y el completed, true o false, también lo cojo. Con lo cual aquí tener en cuenta que por eso, si os fijáis, crea un objeto. Aquí solo que cojo un parámetro, ID, y aquí genero un objeto con toda la información. Aquí volcaré toda la información en el objeto, pues estoy diciendo que me coja toda la información y me genere el objeto y lo guarde. Así que aquí lo tengo toda la información. Y ahora aquí, teniendo la información, ¿qué hago? Envío tags, que es el objeto entero con la información, a save, al método save de tags repository. Que en este caso, si os fijáis aquí, el save, ¿qué sería? Coger el objeto entero, coge el ID correspondiente, en el caso nuestro setID, en el caso nuestro, fijaros, yo el ID te lo va a autogenerar él aquí con este tipo de implementación, con lo cual lo habitual es que no cojamos el ID. ¿Lo podemos hacer? Sí, no hay ningún problema. Yo puedo coger aquí uno directamente y coger el ID. Ya lo veremos cuando hagamos las pruebas. Pero en un momento dado no haría falta ni coger ID porque ya te lo autogenera ahí. Pero bueno, así que sería eso. Coge la información entera, lo genera en un objeto, por lo cual dice request body, cógeme toda la información que haya. Como yo sé que va a haber más, pongo el request body. Pues diréis, ¿cuál elijo? Pues depende. Si vosotros sabéis que va a ir en ese parámetro que vais a enviar vosotros, esa ruta, sabéis que el usuario va a meter solo un valor, pues para variable. ¿Que va a coger varios? Pues no pasa nada, request body. Y si fuera, esa es la finalidad que tiene y ya está. Bien. Y ahora, después del método post, nos queda el delete y el update, ¿no? La modificación. Así que aquí tendríamos nosotros el correspondiente post. Fijaros que sencillo. Con 2 líneas de código ya he hecho todo. Y no tengo que hacer tanto para guardar una información. Ahora tendríamos otro que sería el delete, ¿no? Delete mapping. Y aquí en este caso sí puedo poner una ruta si quiero. En un momento dado podría poner una ruta, ¿no? Barra en este caso y le voy a poner ID también. Cuando en la misma ruta le pongo el ID, ¿no? Y aquí tengo la otra ruta. Ahora ya lo que tengo que hacer aquí directamente es poner el método, ¿no? Así que public, vamos a poner aquí response entity, aquí está, el objeto void, aquí está, delete tags, le colocamos aquí arroba, y ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo, ¿no? Path variable, aquí está, long id, y con esto ya tendría yo preparado, aquí no, aquí sería aquí, fijaros aquí ya tendría preparado ya el correspondiente método. Ahora aquí lo único que tengo que hacer es tags repository, perfecto, punto delete BID, perfecto, ID. Y luego ya retornarlo, ¿no? Return response entity
response entity, aquí la tenemos, punto, no, content, ahí está, perfecto, punto build. Acordaros que en el caso que estamos definiendo ahora, vamos a ver qué quiere decir que a esto, ¿no? Directamente, vamos a ver qué retorna aquí, ¿no? Porque diréis, vale, muy bien, yo aquí me he enterado que lo que coge directamente es, directamente coge la información, automáticamente, y bueno, y luego hace un delete, elimina, y luego ¿qué hace? Retorna algo, ¿no? Vamos a ver ahora, por ejemplo, ¿eh? Por lo tanto, tener en cuenta que tengo dos métodos que puedo utilizar, noContent y build, ¿no? Así que en el caso que estamos definiendo nosotros, acordaros que lo que hacemos aquí, en el contexto que estamos definiendo, content build, pues lo que vamos a retornar se utiliza sobre todo en un controlador, este tipo de instrucciones. Acordaros, ¿para qué? Para devolver en este caso la respuesta HTTP en un estado específico. Response entity ya sabemos para qué sirve. Pero lo importante es el no content. No content, acordaros, es un método específico que va a crear un response entity con el código en estado HTTP 204. No content. Es un error que nosotros provocamos para enviárselo al usuario. Este código, el 204, sabéis algunos sonarán el error 404, ¿no? Que no encuentra la página. O el error 500, que es fallo del programador. Pues aquí hay muchos errores que te pueden salir al cargar una página web, ¿no? Pues aquí el 204, ese es un código que nos va a indicar que la solicitud se ha procesado correctamente, pero no hay contenido que devolver en el cuerpo de la respuesta. Con lo cual, tener en cuenta que no devolvemos nada. Como se ha eliminado directamente ya el elemento, no podemos enviar la información, ¿no? Entonces ya le decimos que no. Y luego build, pues sería en este caso un método que sobre todo se va a utilizar para construir el objeto response entity, final, que sería el que nos interesa. En este caso no se está enviando ningún cuerpo, solo el código de estado. Pero will, acordaros, aquí construimos todo. El nofold, lo estamos construyendo. La información para los metadatos lo construimos con will para enviárselo al navegador. Bien, pues esto ya sería el correspondiente delete. Y ahora nos queda el último, que sería el put mapping. Y el put mapping, tener en cuenta que la referencia que tiene en el entorno de internet sería para modificar. Yo quiero modificar una cosa, pongo un put mapping y yo en este caso modificaría la información. Así que pongo un public response entity aquí, entity, tags, tenemos utate, no, tags. Así que ahora nos queda ya el último método, que sería el de modificado. Por tanto, aquí tendríamos el correspondiente path mapping, que esto hace referencia en Spring Boot que vamos a modificar una información dentro de nuestra base de datos, o en este caso la colección que simula la base de datos. Aquí lo único, le ponemos update tags, por ejemplo, y pues fijaros, ahora arroba path variable, le pongo long id y request body. Ahora vamos a combinar los dos, fijaros. Y os voy a decir el por qué. Request body, tags, date tags. Podemos ponerlo aquí, date tags. Date tags.
Y ahora ya tendríamos preparado ya el UDATE tags. Fijaros aquí que es muy importante que comprendéis la situación. En el caso nuestro, voy a bajar un poco la ampliación del texto. Fijaros aquí que tenemos path variable. ¿Por qué yo ahora, fijaros, el usuario me va a meter la información del ID? Fijaros que aquí yo cojo la información del ID solo. El resto de la información que va a meter el usuario la meto en Recovery Body. Y me quedo solo con el ID de referencia. ¿Por qué? Porque tened en cuenta que yo tengo que controlar de todo el objeto, me tengo que quedar con el ID de referencia para saber dónde tengo que modificar la información. Por eso yo aquí en el path variable cojo únicamente el ID y el Recovery Body envuelvo toda en un objeto el resto de información. De hecho, por ejemplo, aquí tendremos el ID también de referencia. Tenemos todo guardado aquí. Recovery Body, tanto el ID como todo, el título, etcétera. Pero además de eso, yo me quedo solo con el ID nada más para poder comprobar. ¿Por qué? Porque ten en cuenta que si yo meto el objeto nada más, tendría que hacer más operaciones. Tendría que coger el objeto, empezar a rastrear la información, etcétera. Con lo cual yo simplifico. Yo cojo los datos ya que vienen de internet, los reparto en un dato específico por separado y el resto del objeto lo tengo directamente ya preparado para hacer cualquier tipo de modificación. Aquí ya lo único que tendríamos que hacer sería ya hacer la operación que tiene que hacer. ¿Qué haríamos? Opcional. Vamos a ver dónde estamos. Aquí. Opcional. Opcional. Aquí está. Tags. Tags opcional. Igual a tags repository. Perfecto. Punto find by id. Aquí la tengo. ID. Esto ya me garantiza que yo ya ahora mismo cojo este parámetro, ¿no? Y puedo buscar ya directamente. No tengo que coger primero el objeto y luego buscar, rastrear dentro del objeto donde está el ID. Voy ya directo para buscarlo. Cuando lo tengo ya buscado, en Tag Repository, aquí, Find by ID, acordaos que aquí va a filtrar y va a buscarlo. Cuando lo busque directamente ya y lo consiga, ten en cuenta que lo voy a guardar aquí en Tags Optional para poder operar y hacer la operación correspondiente, ¿no? Y aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a preguntar primero si tags en este caso opcional, punto is present. Fijaros aquí, este método ya me va a preguntar si está presente el opcional. Si efectivamente coincide, existe algún tipo de registro que realmente tenga ese tipo de características, ¿no? Así que ya tendríamos ahí. Y luego, si existe, es cuando llego a la operación correspondiente que necesito. ¿Cuál sería la operación, chicos? Tags. 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 Igual a tags optional punto get. Y con esto ya obtengo directamente la información ya. Y en tags optional, que es el objeto, ya lo único que me dedico ya a poder hacer la operación. Distribuyo los datos que me han venido correctamente. Lo primero que voy a hacer, acordaros, es buscar si efectivamente el ID que me ha dicho el usuario coincide y existe. Si existe, si aquí dice que existe, entra por el condicional. Y ya lo que hago es preparar la modificación. Lo primero, como siempre, es repartir los datos para crear el objeto y prepararlo bien. Así que tags en este caso punto set title, aquí lo tenemos, set title, le colocaríamos aquí update tags punto get title. Con esto ya lo que hago es preparar la estructura para poderla guardar. Ahora tags
¿qué hago? Punto set completed, 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 le pongo aquí udate tags punto is completed, y ya tendríamos preparado el is completed. Con lo cual ya a los 7 ranguetes les mando ya los datos para poderlos registrar. Y después de esto, lo único que nos queda es retornar directamente return response entity punto ok tags. Y si no el else, ¿no? Nos queda nada más que el else únicamente. Ahí va. El else. Vale, lo tenemos aquí. Y aquí lo único else. Le ponemos return. Le colocamos response entity punto not found punto bool. Y esta sería la definición que tenemos. Acordaros que lo que hacemos directamente es lo que hemos comentado. Primero verificamos si efectivamente existe el ID correspondiente. Y luego, después de verificar el ID correspondiente, como estamos viendo aquí, lo guardamos en tags opcional. Preguntamos si efectivamente esa opcional está presente, es decir, hemos corroborado que efectivamente existe. Si existe, creamos nosotros, acordaros, obtenemos el objeto entero y luego dividimos el objeto aquí, si os fijáis, vamos a dividir el objeto directamente. Aquí lo que hacemos ya es actualizar, acordaros. Aquí lo que hacemos directamente, después de verificar si existe o no, lo que hacemos directamente es actualizar la tarea en este caso. Y la tarea directamente es la que estamos comentando. Obtenemos directamente la información, luego obtenemos la tarea, dividimos la tarea, obtenemos la tarea específica con setTitle. Obtenemos la tarea completa, la que tenemos nosotros, que tenemos que actualizar. Aquí, ojo, que lo que estamos haciendo aquí es obtener la correspondiente tarea que no está actualizada. Chicos, aquí es la que nosotros estamos obteniendo. Y ahora es cuando yo cojo y con setTitle lo que hago es actualizar el título de la tarea del título nuevo proporcionado. Aquí con getTitle. Y luego aquí lo mismo hacemos con la siguiente, que sería, se actualiza el estado de completo de la tarea, del otro campo que tenemos. Y luego ya lo único, como es habitual, lo que return ok tags, lo que hace es que la tarea se actualiza correctamente. Si la tarea está actualizada, por eso pongo ok, si es ok, ¿qué ocurre? Que directamente si está actualizada, pues devuelve la respuesta del código 200, ok. Nosotros al navegador le enviamos el 200, que es que está perfecto todo, que se ha actualizado correctamente. En el cuerpo de la respuesta del que tenemos que enviar al navegador. Y luego ya está. Y en el caso contrario, pues nada. Le decimos que efectivamente ha habido un error y le enviamos este tipo de construcción de metadatos al navegador para que sepa que no se ha podido hacer la operación. Esto sería ya los fundamentos fundamentales. Ahora nos queda ya ejecutar la operación y empezar a ver cómo nosotros trabajamos. Vamos a trabajar ahora con un cliente, un programa cliente,
puesto que no tenemos interfaz gráfica donde el usuario tenga que hacer este tipo de peticiones, vamos a hacerlo con una aplicación cliente, que en este caso sería con Postman, y vamos a ver cómo funciona. Ahora, chicos, vamos a ver cómo funciona. Lo primero importante es, si no tenéis Postman, que es una aplicación cliente donde podamos hacer las operaciones de conexión con nuestra aplicación de backend, que sería este. Acordaos que el backend sería la aplicación que hace los procesos internos de un programa o de una aplicación, y luego el front sería lo que vamos a ver nosotros. No tenemos front, es decir, parte visual donde el usuario puede interactuar con mi aplicación de backend, que es esta, ¿no? Entonces necesito yo un cliente, un soporte donde yo pueda trabajar. Como no tengo interfaz gráfica, voy a trabajar con Postman, que es una aplicación que se utiliza mucho sobre todo para controlar los endpoints. Acordaros que a este tipo de rutas que estáis viendo aquí, tags, que veremos ahora, barra ID, etcétera, ¿no? Estas rutas que hemos puesto aquí para que el usuario, cada vez que reivindique ese tipo de ruta, nuestro programa hará un comportamiento determinado que desea el usuario, se llaman endpoints. Entonces, ese tipo de aplicación viene bien para ver si funcionan bien ese tipo de rutas y hace el proceso perfectamente. Para ello, tener en cuenta que podemos nosotros irnos a Postman aquí, por ejemplo, puede ser a Postman, y descargáis el programa. Aquí tenemos la API de la plataforma y lo único que tenéis que hacer es descargarla. Lo veis aquí, download, por ejemplo. Aquí lo tenéis directamente cómo funciona, y en este caso, pues bueno, podéis download. Download Postman for Windows, por ejemplo, y aquí tenemos ya como Postman download. Y aquí lo único, pues lo descargáis para Windows, para Mac también lo hay, para cualquier plataforma. Depende del sistema que tengáis, pues tenéis para cada una de las plataformas. Así que descargarlo y ya está. Yo, como lo tengo descargado ya, automáticamente, pues lo tengo ya levantado. Pues aquí le tengo aquí Postman y aquí tengo preparado. Ahora os explicaré cómo funciona, porque vamos a tener que nosotros reivindicar a las rutas y que haga las operaciones de consulta, ¿no?, de la base de datos. Lo primero que tenemos que hacer, como es habitual, es arrancar. Ten en cuenta que lo podemos hacer con Maven también. Igual que hemos hecho nosotros en anteriores clases con Hibernate, lo hacíamos desde terminal y levantábamos el programa desde terminal con Maven, lo podemos hacer. Pero bueno, aquí se podría hacer en un momento dado también desde el Visual Studio si tenéis, ojo, si tenéis las extensiones. Es importante que bajéis las extensiones que corresponden a Spring Boot para Visual Studio. Que acordaros extensión. Os voy a ver, vamos a ver extensiones. Aquí están extensiones. Y aquí ponéis Spring Boot. Y fijaros que yo tengo todas estas que veis aquí. Spring Boot Tools, Dashboard, también. Tenemos Spring Boot Extension Pack. Realmente con una sería suficiente. Con Spring Boot Extension Pack seguro que es suficiente. Pero por si acaso yo he bajado todas estas que veis aquí. Spring Boot Initially también. Acordaros que lo podría hacer desde el mismo terminal que tenemos aquí de la base de datos. Digo, de la base de datos del mismo Visual Studio. Podemos nosotros aquí incluso crear el proyecto. Con este tipo de extensión se puede crear. Pero prefiero que lo hagáis desde la página oficial de Spring Boot para que sepáis cómo funciona. Luego vosotros, pues, queréis meter la extensión para hacerlo desde aquí, como hemos hecho los proyectos de Maven, se puede hacer en snippet también. Nos sirve para saber para que te pueda configurar, se salgan los snippets que habéis visto vosotros que salían cuando pongamos algún tipo de declaración o de anotación. Y Spring Boot Developer Extension Pack. Así que esas son las que más o menos tengo yo. Con esto ya ahora nosotros vamos a arrancar ya el programa. Vamos a ir a acordaros que tenemos que arrancar desde nuestra aplicación principal, que es esta, que fijaros que no tiene nada. Esta lo único que hace internamente es hacer su proceso para arrancar el
el sistema y directamente ya que está activo nuestro controlador para poder hacer cualquier tipo de petición. Es lo único que hace. Si os fijáis, no tiene casi nada. ¿Se podría poner más cosas? Sí. Ya veremos durante otras clases que se puede agregar más componentes a este tipo de arranque del sistema. Pues bien, ahora le damos a la flechita, ya. Y ahora ya voy arrancando. Ya lo tenemos arrancado, si os fijáis, completado, inicializado en un segundo. Así que ahora nos vamos a Postman y desde ahí vamos a simular que es el usuario el que va a hacer, querer meter alguna información en nuestra base de datos simulada, que es nuestra colección, que quiere eliminar alguna información, etc. Tened en cuenta que la referencia que tenemos nosotros son las rutas. Si hacemos, por ejemplo, la primera ruta que tengáis, tenéis que ser localhost 2.8080 tags, que si os fijáis en la ruta principal es tags para casi todo hemos puesto. Si nos vamos aquí a controller, veréis que tenemos la ruta principal, fijaros aquí de la clase, request mapping, donde va, en este caso, a mapear las rutas en tags. Por lo tanto, todas las rutas van a tener que tener este tipo de estructura. Tags, lo que sea, para todas las peticiones que hagamos. Con lo cual tenemos que poner localhost, como veis ahí, 2.8080 barra tags. Y luego después, lo que sea. En el caso nuestro, por ejemplo, tened en cuenta que aquí tenemos el ID. Con lo cual, si pongo tags y el ID 1, ya lo veréis ahora, pues accedemos al ID 1. Y así sucesivamente. Así que ahora nos vamos a nuestro Postman y vamos a empezar con la ruta. Lo primero que vamos a hacer es agregar elementos, ¿no? ¿Cómo agregamos los otros elementos aquí en este tipo de aplicación cliente? Ten en cuenta que siempre, como os he dicho, la aplicación cliente es la interfaz gráfica, donde el usuario interactúa con mi aplicación. Y la aplicación servidor sería la que hemos hecho nosotros, la que hace los procesos internos y distribuye los datos, los guarda en la base de datos, nos envía información, etc. Todo el proceso interno sería el backend, o en este caso la aplicación servidor, y la aplicación cliente, o en este caso sería la interfaz gráfica, que para nosotros va a ser esta. Bien, ahora para nosotros poder agregar una información tenemos que colocar lo siguiente. Tenemos que colocar tags, como estáis viendo ahí, quito ya esto, pongo tags, y ahora, fijaros, tengo que poner post. Aquí en Postman pongo post. Cuando haga post y esta tarea, ¿qué va a ocurrir aquí, chicos? Irá al controlador, ¿no? Cuando meta la información ahora, irá por aquí y analizará. Request mapping task. Sí, ¿no? Efectivamente. Es task, ¿no? Con lo cual, vale, perfecto. Irá por aquí. Y lo primero que va a hacer es get mapping. ¿Es tags solo? Fijaros aquí, tags, no. Tags get no es, ¿no? Es post, ¿no? Con lo cual aquí en este método no va a entrar. Get mapping, barra ID, no hemos puesto ningún ID, ¿no, chicos? ¿Aquí hay algún ID? ¿No hemos puesto barra 1? No. Con lo cual tampoco entrará ahí, ¿no? Entonces va él seleccionando cuál método tiene que ejecutar. Aquí fijaros, localhost, tag sí, ¿no? Post va a ser que sí, ¿no? Fijaros, post, que hemos marcado nosotros, y tags. Con lo cual aquí ya cogerá la información. Aquí, ¿qué hace? Coge el objeto directamente, request body. Todos los datos juntos lo va a coger y genera el objeto. Y luego ya da el método save de tags de repository, que sería directamente aquí. Y aquí iría el método save, que es este, y agregaría los datos a nuestra colección list. ¿Y qué datos? Me diréis, porque claro, no has puesto datos. Claro, es que hay que ponerlos. Los datos serían estos, por ejemplo, los datos aquí. Fijaros que nosotros tenemos que poner aquí raw, muy importante, fijaros aquí raw. Damos a raw y lo dejamos como está. JSON, porque es un objeto JSON el que voy a enviar yo, por eso se genera un objeto. ¿Puedo crear más? Sí. Puedo enviar texto, JavaScript, HTML, lo que yo quiera, pero
La finalidad mía es un JSON. Ahora yo coloco el JSON, la estructura de un JSON es la que veis aquí. Entre llaves ponemos aquí el campo clave valor. El campo donde hace referencia y luego el valor que vamos a guardar. Y en este caso completed, que acordaros que es otro de los datos, le pongo false. Con lo cual este tipo de información es la que vamos a guardar nosotros en la correspondiente colección, simulando que es una base de datos. ¿Qué quiere decir? Que el ID, si os fijáis, lo autogenera, como hemos visto antes. Envía la información y ya te autogenera un ID que lo guarda. Así que, si yo ahora pulso aquí en send, enviar, automáticamente, fijaros, nos dice que efectivamente ha enviado, nos autogenera el ID 1, fijaros aquí, y luego nos envía esto. Vamos a poner otro, ¿no? Fijaros, aquí voy a colocar ahora nueva tarea, explicar Spring Boot y completado, voy a poner true, y fijaros que voy a enviar esta. ¿La guardo? Sí. Fijaros ahora que si envío de nuevo, me ha agregado otra información. Con ID 2, explicar Spring Boot. Y así sucesivamente. Así que acordaros es eso. Primero body, acordaros muy importante colocar como está aquí, visualmente, body, en RAW, para tener nosotros la configuración específica para poder preparar la información o búsqueda de datos o lo que fuera, ¿no? Bien, pues esto sería la agregación de información. Si nosotros queremos ahora, por ejemplo, fijaros aquí, que queremos nosotros hacer un get de toda la información. El get de toda la información, si nos vamos aquí al controlador, fijaros aquí, repository, bueno, aquí no repository, no, sería el controlador. Y tiene que ser un get. Acordaros, cuando yo envío información a la base de datos es un get. Cuando recibo información es un post. Así que aquí en get, ¿qué ocurre? Get mapping y no tiene referencia. ¿Por qué no me hemos puesto ruta? Porque va a tirar de este tipo de ruta que veis aquí, tags. Como la ruta principal es esta, si no ponemos get mapping nada, quiere decir que va a tirar de este tipo de ruta, tags. Con lo cual, poniendo tags y poniendo get, suficiente, va a llegar aquí y nos pinta toda la información que tengamos. Así que aquí lo tenemos. Por tanto, nos vamos a Postman y en el caso nuestro va a poner aquí get y tags. Simplemente con esto, fijaros cómo aquí me sale el resultado. Estáis viendo que efectivamente me sale toda la información que he guardado en mi aplicación. En el supuesto de que quiera aquí tener en cuenta que esto ya lo sabemos lo que ha hecho, ¿no? Ha ido directamente aquí, ha visto que era get y él va a discernir entre get mapping o get mapping ID. Fijaros qué diferencia, ¿no? Hay una diferencia sustancial. En una directamente tira de este tipo de ruta principal y en la otra ya tiene otra cosa que es ID. Con lo cual aquí distingue cuando es un get. Porque aquí, si os fijáis, no tengo aquí /1, ¿no? O 2, que son los IDs que quiero buscar yo. Con lo cual ya, cuando llega aquí directamente, él ve el get y como ve que no hay un ID, como el único que no tiene directamente este tipo de ruta con el ID correspondiente sería este, va aquí y ¿qué hace? Repository find all. El find all iría a nuestro repository y vamos a ver dónde está el find all, ¿no? Find all, delete, lo tenemos por aquí, la repository y aquí fijaros el find all que está aquí, ¿qué hace? Return tags, find all y retorna directamente todas las tareas. Con lo cual aquí lo único que hacemos es automáticamente, como ya sabemos que esto es un diccionario, nos devuelve todo el diccionario que tenemos aquí guardado, la colección mejor dicho, la lista. Así que retorna todo. Por eso al retornarlo lo vemos directamente en nuestra aplicación cliente. Que acordaros es independiente, si os fijáis. Esta aplicación es una aplicación que no es nuestra y se está conectando directamente a nuestro correspondiente aplicación. Son independientes una de otra, pero estamos conectándonos por un servidor web. Así que tened en cuenta eso.
Ahora, si nosotros queremos, por ejemplo, 1, ya que hemos puesto el 1, podemos hacer un get y envío. Y si envío, ¿qué ocurre? Me busca el ID número 1 y me dice la información que hay. Aquí ya sí, ¿no? Aquí hay diferencia. Aquí ya directamente coge, vendría al controlador y buscaría. Para acordaros, busca. Es un get, ¿no? Él dice, mi controlador es un get. Y además tiene un parámetro llamado 1. Entonces busca. Coge aquí y dice, mira, get. Es un get. Pero aquí no tiene ningún parámetro. Pues esto no es. Mira, es un get. Este tiene parámetro. Pues aquí me meto. Se mete aquí y como siempre, lo que hace directamente es buscarlo primero y luego, como hemos comentado, comprobar si efectivamente existe. Si eso, lo retorna directamente y ya está. Y si no, nos dice que no existe. Por otra parte, tenemos ya los últimos que nos queda, que sería, en el caso nuestro, por ejemplo, sería ya el de modificar datos y el de eliminar datos. En el caso de modificar datos, por ejemplo, en put, fijaros que yo quiero modificar datos. Ahora, ¿cómo lo haría yo? Pues aquí pondría un put, por ejemplo, un put, y aquí me vale la misma ruta, porque tened en cuenta que la ruta principal es esa. Lo único que cambia es si tiene parámetros o no lleva parámetros o no lleva parámetros. Lo único. Aquí sí pondría. Le pongo el 1, por ejemplo, para que modifique el 1, en vez de una tarea que ponga algo. Pues aquí yo ya, fijaros, me voy aquí, y aquí sé dónde tengo que modificarlo, en el JSON que voy a enviar. Aquí le puedo poner, por ejemplo, tarea. Por ejemplo, estudiar Java. Y le pongo, fijaros que quiero cambiar nada más esto, ¿no? El resto lo dejo como está. De todas formas lo va a volcar igual, pero puedo cambiarlo incluso también, ¿no? Vamos a verlo así y luego cambio los dos. Aquí lo cojo, envío y directamente ya, fijaros cómo me ha devuelto que efectivamente lo ha cambiado. Si hago un get ahora, del ID 1, un get, de la tarea 1, y envío, fijaros que estudiar Java me lo ha cambiado. Lo mismo ocurre con esto. Si quiero hacer un put de nuevo y cambiar el true por el false, porque no he estudiado todavía, pues pongo false porque no he estudiado todavía, tengo que estudiar, ¿no? Bien, le hago un put del ID 1 y lo envío. Y ya tengo que me la ha enviado el false, fijaros. Y ya lo único, si quiero comprobarlo de verdad, voy a hacer un get de todo, un get de solo de todo, de tags. Y ahora si envío esto me va a salir todos los resultados. Estudiar Java me la cambio del ID 1 y false. Eso sería para poder hacer un put que hemos visto, ¿no? Y el delete que nos queda ya, bueno, acordaros que en el caso este que estamos viendo, tened en cuenta que es un put, ¿no? El que hemos puesto aquí. Acordaos que hemos puesto put y le hemos puesto el ID, ¿no? Que hemos visto. ¿Qué hace nuestro programa? El navegador, este programa, le va a enviar, que está en el navegador, como estamos aquí, le va a enviar directamente la información. Va a darle la señal. Oye, que el usuario quiere modificar un dato en el ID 1. Te paso la información. Entonces coge y mi correspondiente programa, que es el controlador, como es el que controla todas las peticiones, vendrá por aquí, y dice, vale, tarea, ¿no? Tags, vale, perfecto. Y tiene un 1, ¿no? Y es una modificación, que es un put, ¿no? Pues get, nada. Esto nada, get, nada. Post, tampoco es post. Es delete, tampoco. Y va bien aquí. Mira, un put. Y hay número, ¿no? Con lo cual, perfecto. Pues coger el dato. Como siempre, el método se ejecuta. Lo que hace directamente es al repositorio buscar, en este caso, si existe ese ID en nuestro almacenamiento que tenemos. Si existe y present, lo mismo, ¿no? Entonces ya hace lo que tiene que hacer, lo que hemos explicado antes, ¿no? Coge directamente ya el correspondiente objeto, modifica directamente ya los datos, el title y el completed, que es el getter and set, en este caso los métodos que tenemos nosotros en nuestro modelo, y directamente lo modifica, ¿no? Entity tags, y con esto ya lo modifica. Y return en este caso no encontrar. Bien, y ya nos queda el último, ¿no? El último sería el delete, ¿no? El delete, ¿cómo lo hacemos? Pues fijaros, ponemos aquí, pongo delete, le pongo el que quiera, el 1,
O el 2, vamos a poner el 2, venga, para cambiar. Aquí, ¿qué ocurre? Le estoy diciendo, si os fijáis, que lo elimine. Por tanto, este 2 se lo va a eliminar. Explicar Spring Boot. Como está explicado ya, lo quito. Así que le doy a enviar y directamente, fijaros, ya nos lo ha borrado. Ahora mismo no nos ha puesto nada, pero está borrado. Si yo ahora hago un get, ahora, fijaros aquí, tags, por ejemplo, de todas las tareas, pues ahora veremos, efectivamente, nos ha eliminado todo. Nos queda el ID 1, que es estudiar Java. El resto no lo elimina. Es importante que comprendáis lo que son las rutas y los set point, como se llaman, que serían este tipo de rutas que son fundamentales para que nuestra aplicación se conecte con Internet y con una aplicación cliente. Ten en cuenta que las aplicaciones de hoy en día no es todo incrustado, como estamos viendo en clase. No viene todo configurado. La interfaz gráfica, el proceso de lógica de negocio, etcétera, ¿no? Interno que hace el programa. Ten en cuenta que las aplicaciones tienen, por una parte, una aplicación cliente que es independiente a la aplicación donde se procesan los datos. Cuando vosotros os descarguéis Instagram, por ejemplo, o cualquier red social, la parte visual que estáis viendo vosotros es la aplicación cliente. Cuando subís una historia o cualquier tipo de información a ese tipo de red social, interviene ya el otro programa, que sería el del backend, el que nosotros hemos hecho. Ese es el que interviene. Coge la información, la guarda en la base de datos y la distribuye directamente pues a los amigos que tengamos nosotros, las imágenes, etcétera, ¿no? Pues bien, que tengáis en cuenta eso, que son independientes. Aunque nosotros ahora las actividades las hagamos donde incluye tanto una parte como otra, el mismo programa.